En Aikuá, la emprendedora Carolina Allende de Dulcemente Caseros nos enseña a preparar una deliciosa tarta de limón, también conocida como lemon pie, para disfrutar en familia. Con pasión, confianza y creatividad, inició su negocio en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, donde vive con su esposo y 2 hijos. La frase que le inspira es: cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Pon tu fe en él. Hola a todos, bienvenidos al programa Aikuá. Mi nombre es Carol, mi emprendimiento se llama Dulcemente Caseros y hoy realizaremos tarta de limón o pie de limón. Primeramente vamos a realizar nuestra masa. Vamos a agregar la harina, nuestro azúcar impalpable y nuestra manteca, que debe estar bien fría. Vamos a ir a integrar de a poco hasta formar una masa suave y arenosa. Aquí tenemos 300 gramos de harina, 4 ceros. Tenemos 150 gramos de azúcar impalpable y 150 gramos de manteca. Una vez listos, nuestro arenado, le vamos a agregar nuestro huevo para que pueda compactar nuestra masa. Vamos a batir un poco nuestro huevo para que pueda integrarse bien. Le agregamos nuestro huevo y empezamos a mezclar con nuestras manos. Quedar de esta forma nuestra masa. Refrigeramos por 30 minutos para que esté bien frío y podamos estirar. Bueno, ahora haremos nuestra crema pastelera. Vamos a agregar 60 gramos de maicena, nuestros huevos, 4 yemas o 3 yemas de huevo. Nuestro jugo de limón, nuestro azúcar, 150 gramos de azúcar y jugo de un limón. Vamos a ir mezclando de a poco para que no se forme grumos. Luego de esto le agregamos nuestra leche tibia, 300 ml de leche, integramos de a poco para que no se formen grumos. Le podemos agregar ralladura de limón para que su sabor sea más intenso. Y esta mezcla llevamos a fuego medio por 8 a 10 minutos. Sin dejar de revolver. Si notas que se está formando grumos, saca un ratito del fuego y empezá a batir. Y volvés a meter otra vez. Es para que no se formen los grumos. Es un consejo súper útil en la hora de hacer nuestra crema pastelera. Una vez lista nuestra masa sacada del refri, estiramos con un palo de amasar y ponemos nuestro molde engrasado. Y llevamos al horno por 180 grados a 20 o 30 minutos hasta que los bordes salgan bien doraditos. Aquí ya tenemos nuestra masa sacada del horno. Ahora vamos a dejar enfriar mientras vamos a estar con nuestra crema pastelera. Listo, nuestro relleno, esparcimos un poco para que todo quede parejo. Y así llevamos a la heladera por 2 horas para que quede bien la consistencia de nuestra crema pastelera. Y ahora vamos a realizar nuestro merengue suizo.
tengo 175 de clara y tengo 350 de azúcar. Siempre debe ser el doble de azúcar que de tu clara. Ahora empezaremos a llevar esto a baño María. Vamos a ir revolviendo bien para que el azúcar no se sienta más y para que nuestra clara no se corte. Vamos a tocar nuestra clara y si ya no se sienten los granos de azúcar es porque ya está listo nuestra preparación de merengue. Así que esta preparación vamos a pasar a nuestra batidora y empezamos a batir de a poco por 5 minutos a velocidad baja y después iremos aumentando. Y así es como debe quedar nuestro merengue suizo, bien brilloso con picos. Este es el punto de nuestro merengue suizo, así que ahora vamos a rellenar, vamos a decorar nuestra tarta de limón. Cargaremos de a poco. Yo soy de la ciudad de San Juan Bautista. Mi emprendimiento se llama Dulcemente Casero. Ya estoy trabajando hace 2 años, empezó el 21 de abril, cuando comenzó también la pandemia. Comencé haciendo medialunas artesanales, empecé a vender a 2.000 cada uno mis medialunas y después, como tenía éxito, empezó a crecer, a tener clientes, empecé a crecer, a innovar, a cambiar mis recetas, a crear mis propias recetas y así aprendí también a realizar otras cosas más como alfajores, pastafrolas, brownies, cookies y muchas otras cosas más. Estoy aprovechando cada oportunidad, estoy aprovechando cursos, capacitaciones donde yo pueda surgir, avanzar más con mi emprendimiento. Lo que más destaco de mi emprendimiento es mi creatividad y mi perseverancia. Participé en el programa de AWE, edición cooperativa. También vengo a representar mi cooperativa 21 de septiembre, que gracias a ellos también pude llegar hasta acá. Y soy edición 2021, la primera edición de AWE. Y gracias a la Embajada de los Estados Unidos también pude llegar acá. También la Sinafocal este año fui seleccionada, uno de los 80 seleccionados de los microempresarios y obtuve también una ayuda económica mediante a materiales para mi trabajo. Así que de a poco voy creciendo con mi emprendimiento. Aquí tenemos ya nuestro pay de limón ya terminado. Miren cómo quedó, podemos acompañar con un café ideal para nuestra merienda, para compartir en familia. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Muchísimas gracias por el cariño y volvemos la próxima.